El robo perfecto y la fuga imposible, dentro de la mente de los ladrones que humillaron al sistema. Una negociación tensa, transmitida en vivo por todos los canales de televisión. Rehenes, policías armados hasta los dientes y un misterioso hombre de traje que parecía controlarlo todo. Mientras Argentina contuvo el aliento ante un aparente secuestro masivo, bajo sus pies, en el silencio opresivo de una bóveda blindada, se ejecutaba en la más absoluta clandestinidad un hurto de precisión milimétrica. Esta es la verdadera historia de lo que sucedió aquel viernes 13 de enero de 2006, no en la superficie, sino en las sombras. No es la historia de un asalto, sino de una obra de arte ejecutada con cincel y paciencia, cuyo lienzo fue el subsuelo de Acassuso y cuyo golpe de efecto dejó boquiabierta a una nación. Advertencia. El siguiente contenido está basado en hechos reales documentados en expedientes judiciales, reportajes de la época y testimonios de los involucrados. Se presenta con fines narrativos y de reconstrucción histórica. Algunas escenas y diálogos han sido recreados para brindar una comprensión más profunda de los eventos, siempre manteniendo fidelidad a los hechos conocidos y la esencia de lo ocurrido. Este canal no promueve ni justifica ningún acto de violencia o delincuencia. Nuestro contenido es informativo e investigativo y tiene como objetivo demostrar que no existe el crimen perfecto, que todo delito deja consecuencias y que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Soy Fausto Medina. Ahora sí, comencemos. El aire en la sucursal del Banco Río en Acassuso era el de cualquier viernes de verano porteño. Pesado, rutinario, cargado de la modorra previa al fin de semana. Eran las 9:30 de la mañana del 13 de enero de 2006. Los empleados iniciaban sus tareas. Los primeros clientes hacían fila. El guardia de seguridad repasaba mentalmente su horario de salida. La normalidad era un espejismo, una frágil burbuja a punto de ser reventada por un plan que había germinado durante meses en la mente de un artista. Fernando Araujo no se veía como un ladrón, se veía como un creador, un arquitecto de lo imposible. Su taller no era una cueva de delincuentes, sino un espacio donde convivían lienzos, esculturas y de manera clandestina planos de desagües pluviales y mediciones precisas de una bóveda bancaria. Araujo, el cerebro, el artista plástico fracasado según los cánones tradicionales, encontró en el robo la expresión máxima de su creatividad. Su obra maestra no estaría en una galería, sino en los titulares de todo el país. A su lado, una pieza fundamental, Luis Mario Vitéte Sellanes, el hombre que proyectaría la calma misma. Con su traje gris impecable, su voz serena y su actitud casi burocrática, sería la máscara que el mundo vería. El hombre del traje gris era el actor principal del engaño, el que haría creíble la ficción de un violento secuestro en curso. El equipo lo completaban Sebastián García Bolster, experto en estructuras, Rubén de la Torre, la mano dura y operativa, y Julián Sayo Echevarría, entre otros. No eran una banda de pistoleros desesperados, eran meticulosos, pacientes. Su investigación no se limitó a los horarios del banco. Estudiaron durante meses el sistema de desagües pluviales de San Isidro, un laberinto subterráneo que corría, literalmente, debajo de la avenida que separaba el Banco del Río de la Plata. Descubrieron una alcantarilla a apenas 15 metros en línea recta de la sala de las cajas de seguridad en el subsuelo del edificio. 15 metros de tierra, hormigón y raíces que se convertirían en su pasadizo secreto. La excavación fue una epopeya de sudor y sigilo. Trabajaron desde un pequeño local comercial alquilado cerca del banco, un depósito que nunca almacenó nada legal. Cavaron hacia abajo primero, hasta conectar con la red de cloacas, y luego iniciaron la horizontal hacia el banco. El túnel, de poco más de medio metro de diámetro, era claustrofóbico. Lo reforzaron con maderas y chapas para evitar derrumbes. El suelo arcilloso y húmedo era su enemigo constante. Sacaban la tierra en bolsas y carritos, camuflándola entre la basura. Cada noche avanzaban centímetros. Cada centímetro los acercaba a un botín legendario,
y al borde del colapso físico. Mientras, en superficie, el barrio de Acasuso, uno de los más adinerados de Argentina, vivía ajeno al cáncer que se extendía bajo sus cimientos. El día D llegó con el calor de enero. Los integrantes ingresaron al banco en pequeños grupos, como clientes más. Pero en cuestión de segundos la máscara cayó, sin disparar un solo tiro real, con armas de juguete que parecían aterradoramente auténticas, dominaron a empleados y clientes. 23 personas se convirtieron, sin saberlo, en actores secundarios de la obra de Araujo. El guión era claro: simular una toma de rehenes violenta para ganar tiempo. El verdadero robo no ocurría a punta de pistola en el hall, sino con llaves maestras y taladros silenciosos en el subsuelo. Mientras Vitet, el hombre del traje gris, salía a negociar con la policía, un despliegue que rápidamente copó la zona y atrajo a las cámaras de televisión, el resto del grupo se movía con eficiencia letal. Bajaron a los rehenes a la cámara acorazada. Allí, bajo la mirada aterrada de los cautivos, empezaron su trabajo real. No era un saqueo frenético, era una extracción quirúrgica. Tenían una lista, fruto de una previa y minuciosa investigación, de las cajas de seguridad más jugosas. Con herramientas especializadas, abrieron 143 cajas. El contenido: dinero en efectivo de todas las denominaciones, dólares, euros, joyas de altísimo valor, lingotes de oro, documentos secretos. Un botín que crecía montaña tras montaña, estimado posteriormente entre 19 y 20 millones de dólares. Todo iba a parar a grandes bolsas deportivas. Afuera, el teatro era perfecto. Vitete negociaba la liberación de rehenes de manera escalonada, un movimiento que no solo humanizaba a los ladrones ante la prensa, sino que aliviaba la presión policial y les daba el tiempo precioso que necesitaban. La policía, siguiendo los manuales para crisis de rehenes, priorizaba la vida por sobre la propiedad. No asaltar, negociar. Cada minuto que Vitete hablaba con el comisario a cargo era un minuto que sus cómplices limpiaban una caja más. La ficción en superficie era tan convincente que nadie, absolutamente nadie, pensó que el verdadero objetivo ya estaba siendo cumplido a 10 metros bajo el pavimento. La fuga fue el acto final del primer acto de esta obra. Mientras los últimos rehenes, los empleados clave, eran liberados siguiendo el guión de Vitete, el grupo en el subsuelo daba los últimos toques. Recogieron todo rastro de su trabajo, salvo el mensaje que Araujo había preparado. Un verso, una firma de artista. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Lo dejaron pegado cerca de las cajas vacías, un sello de ironía y desprecio hacia un sistema que creía impenetrable. Luego se abrieron paso hacia el túnel. Uno a uno, arrastrando las pesadas bolsas con el botín, desaparecieron por el agujero en la pared de la bóveda que ellos mismos habían hecho. Recorrieron los 15 metros del túnel, ese pasadizo que había consumido meses de sus vidas, y emergieron en la cloaca. Allí inflaron botes de goma y comenzaron a navegar por la oscuridad y la fetidez del sistema pluvial. El túnel tras ellos fue sellado con una puerta de metal camuflada, para evitar cualquier persecución inmediata. El recorrido por las alcantarillas los llevó a un punto predeterminado, lejos del epicentro del operativo policial. Allí, una camioneta los esperaba. No era una fuga a toda velocidad, era una salida discreta. Subieron a la camioneta, que tenía una trampilla en el piso. Las bolsas con el botín cayeron a un compartimento oculto. Los hombres, ahora cubiertos con ropa seca, se mezclaron con el tráfico de una tarde calurosa de viernes. A las 17:30 horas, creyendo que la negociación se había roto y que los ladrones aún estaban dentro, el grupo halcón de la policía irrumpió en el banco. Solo encontraron a los últimos rehenes, atados pero ilesos, y un silencio fantasmal. Las armas abandonadas eran de juguete. El sonido hueco al golpear una pared los llevó al descubrimiento: el túnel. La escena era desconcertante. No había delincuentes, solo un agujero hacia la nada, un mensaje burlón
y 143 cajas de seguridad vacías. La sensación no fue de derrota, sino de perplejidad absoluta. Habían sido espectadores de primer fila de una función teatral, mientras el verdadero drama se había desarrollado en un escenario subterráneo al que nunca tuvieron acceso. El país despertó el sábado 14, no con la noticia de un violento asalto frustrado, sino con el relato de un golpe de una elegancia y una audacia desconcertantes. La banda se había esfumado, llevándose una fortuna y dejando atrás, más que un crimen, una leyenda. Y una pregunta que resonaría en los días siguientes. ¿Dónde estaba ese botín? ¿Y dónde estaban los hombres lo suficientemente inteligentes y pacientes para haberlo concebido? La pesadilla para las autoridades y el comienzo de una cacería minuciosa apenas comenzaban. La banda, en ese momento, creía haber ejecutado el crimen perfecto. La segunda parte de esta historia demostraría que incluso los planes más impecables tienen un punto de fuga, y que a menudo ese punto no está en los planos, sino en el corazón humano. El silencio que dejaron los ladrones en la bóveda del Banco Río era tan denso como el hormigón que la rodeaba. Pero en las horas y días siguientes, ese silencio se transformó en un estruendo de preguntas sin respuesta, de vergüenza institucional y de una fascinación pública que rayaba en la admiración clandestina. La policía, la justicia y la prensa se sumergieron en un laberinto de pistas falsas, teorías descabelladas y una verdad ineludible. Un grupo de hombres había humillado al sistema con una frialdad pasmosa. La cacería comenzó no con rugidos, sino con el sigiloso rastreo de papeles, conexiones y un error humano que los planos perfectos no habían previsto. La investigación inicial fue caótica. El túnel los llevó a la cloaca a un aliviador pluvial que desembocaba en el Río de la Plata. La pista se ahogaba en el agua barrosa. La camioneta con la trampilla era un fantasma. El botín, compuesto en gran parte por efectivo no marcado y joyas sin registrar, era virtualmente indetectable. La banda se había dispersado como humo, cada uno volviendo a una vida que pretendía ser normal, con millones escondidos en lugares que solo ellos conocían. Fernando Araujo, el artista, probablemente contemplaba su obra maestra concluida. Luis Vitete, el negociador, dejaba atrás el traje gris por el anonimato. Creían haberlo logrado. Sin embargo, la presión era inmensa. La prensa desmenuzaba cada detalle, bautizando el caso como el robo del siglo. La policía, bajo un escrutinio feroz, no podía permitirse el fracaso. Comenzaron a revisar miles de horas de filmaciones de cámaras de seguridad de los alrededores, semanas y meses antes del golpe. Rastrearon compras inusuales, herramientas de excavación, generadores de luz, carritos, bolsas industriales. Poco a poco, el perfil de los ladrones dejó de ser el de atracadores comunes. Eran metódicos, tenían recursos, conocimientos de ingeniería y una paciencia de meses. El cerco, lento pero implacable, empezó a cerrarse alrededor de un núcleo de personas con antecedentes menores, pero con habilidades específicas. Las escuchas telefónicas comenzaron, y con ellas la tensión dentro del grupo. El punto de quiebre, como en tantas otras historias de crimen perfecto, no llegó por un error técnico, sino por una tormenta emocional en el seno de una relación. Alicia Di Tullio, esposa de uno de los integrantes de logística de la banda, comenzó a notar cambios en su marido. Llegadas tarde, comportamientos evasivos, un nerviosismo contenido y, lo más sospechoso, una súbita y desproporcionada capacidad de gasto. Los celos y la desconfianza encendieron una mecha. Alicia, una mujer de carácter fuerte, no era el tipo de persona que se quedaba con las dudas. Investigó por su cuenta, husmeó, escuchó conversaciones a escondidas. La palabra fuga empezó a aparecer, pero no la fuga por un túnel, sino una fuga del país. Su marido y sus cómplices, cargados con el botín, planeaban dejar Argentina, y las implicaciones para ella eran claras. La abandonaría. El resentimiento, la furia por una posible infidelidad y el miedo a quedarse sola y sin nada la llevaron a tomar una decisión drástica. A principios de 2006,
Aún con el caso en la palestra mediática diaria, Alicia Di Tullio caminó hasta una comisaría. No fue con pruebas contundentes, sino con sospechas, nombres y direcciones. Era la punta del hilo que la justicia necesitaba desesperadamente. Su declaración, motivada por la venganza personal, fue el primer dominó en caer y detonó una reacción en cadena imparable. Con esa información, los investigadores conectaron los puntos con una velocidad renovada. Las escuchas se volvieron más dirigidas. La vigilancia se enfocó. La banda, que se había mantenido cohesionada durante la ejecución del golpe, comenzó a resquebrajarse bajo la presión externa y la paranoia interna. Algunos, sintiendo el calor, intentaron mover partes del botín o hacer preparativos para desaparecer, acciones que los delataron. Uno a uno comenzaron a caer. Fernando Araujo, el cerebro artístico, fue detenido meses después del robo. En su poder se encontraron apenas fracciones del botín, pero sus anotaciones, planos y bocetos fueron una confesión gráfica de la autoría intelectual. Luis Mario Vitéte Sellanes, el hombre del traje gris, el actor que mantuvo en vilo a la nación, también fue capturado. Su imperturbabilidad lo abandonó frente a la evidencia acumulada. Los demás integrantes, Sebastián García Bolster, Rubén de la Torre, Julián Sayo Echevarría y otros cómplices, siguieron el mismo camino a la cárcel. El juicio, que culminó en 2010, fue un espectáculo en sí mismo. La defensa intentó argumentar la ausencia de violencia real. Las armas eran de juguete. Los rehenes no sufrieron daños físicos, presentándolo casi como un robo de guante blanco o una protesta extravagante contra los ricos. Pero la justicia no podía pasar por alto la magnitud del delito, la violación de la propiedad, el terror infligido a los rehenes y el desafío al Estado de Derecho. Las condenas fueron severas en un principio. Araujo y Vitéte recibieron las más altas, rondando los 15 años de prisión, los demás penas entre 9 y 12 años. Sin embargo, la historia no termina tras las rejas. El sistema judicial argentino, con sus resortes de apelaciones y beneficios, fue modificando el destino de los condenados. Por buen comportamiento, por aspectos formales del proceso, las condenas comenzaron a reducirse. A ello se sumó un hecho crucial: la inmensa mayoría del botín, aproximadamente 18 de los 20 millones de dólares, nunca fue recuperado. Se especuló con que estaba escondido en lugares ingeniosos, enterrado en campos, dentro de muros falsos, o incluso habiendo salido del país por vías oscuras. Este misterio persistente es, en última instancia, lo que selló su libertad anticipada. Sin el botín como prueba material completa y con el tiempo cumplido, todos los integrantes de la banda que asaltó el Banco Río de Acasuso recuperaron su libertad. Hoy son hombres libres, algunos mayores, que cargan con la leyenda de haber protagonizado el crimen más audaz y cinematográfico de la historia argentina reciente. El legado del robo del siglo trasciende el hecho delictivo. Se convirtió en un símbolo cultural, un relato donde los roles tradicionales se subvierten. Los ladrones no eran los villanos brutos del imaginario popular, eran personajes casi románticos, trabajadores pacientes que vencieron a un gigante con ingenio. El mensaje dejado en la bóveda encapsulaba ese espíritu, una justificación poética y desafiante. Inspiró el libro Sin armas ni rencores, que profundiza en la investigación y sobre todo la película El robo del siglo, 2020, protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti, que llevó la historia a una audiencia masiva, mezclando hechos reales con ficción dramática y consolidando el mito. Pero detrás del mito hay verdades más crudas. Los rehenes, aunque no sufrieron violencia física, padecieron un trauma psicológico profundo que duró años. La confianza en las instituciones de seguridad se resintió, y la banda, pese a su libertad, lleva consigo la marca de la notoriedad eterna. Su plan fue perfecto en su ejecución, pero imperfecto en su sostenibilidad humana. Demostró que se puede planear cada detalle técnico, cada metro de túnel, cada palabra de un guión de negociación, pero no se puede planear el corazón de una persona traicionada, la codicia que genera desconfianza,
o el peso de vivir escondiendo un secreto millonario. La última imagen de esta historia no es la de los ladrones huyendo en bote por las cloacas, sino la de hombres que ya envejecen, caminando por la calle como cualquier otro, sabiendo que su mayor hazaña y su mayor condena es haber sido los autores de un golpe tan brillante que dejó de ser un crimen para convertirse en una leyenda. Una leyenda que nos pregunta incómodamente dónde está la línea entre la condena y la admiración, entre el delito y la proeza, y qué es lo que realmente perdura, si el dinero que nunca se encontró o la historia imposible de olvidar. Esto ha sido todo en este documental de 2 partes sobre el robo del siglo, un caso que demuestra que la realidad a veces supera a la ficción más audaz. Si te ha gustado este recorrido por los detalles más secretos y humanos de uno de los golpes más famosos de la historia, te invitamos a que nos apoyes. Suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir investigando y trayendo hasta ti más contenidos como este, documentales profundos que van más allá del titular. Tu suscripción es el impulso que necesitamos. Dale like a este video, comenta qué parte te sorprendió más y compártelo con quien creas que le interesaría conocer estas historias. La investigación continúa. Hasta la próxima.